A partir de este momento te invitamos a escuchar La Tuerca. Buenos días, televidentes y oyentes de La Tuerca. Este domingo comenzamos de nuevo, no es presentación. 5, 4, 3, 2. Buenos días, queridos televidentes y oyentes de La Tuerca, en Pro Radio y en Pro Televisión. Hoy, con Rebeca Yanis Orobio, presidenta de la FEDAP, el economista Miguel Ángel Estrada y el doctor Fernando Castañedas, secretario general de la MUAC, hablando sobre coronavirus, lo que usted debe saber sobre esta enfermedad, qué impacto económico podría tener y qué debemos hacer como país y como sociedad. Vamos a comenzar con el doctor Fernando Castañedas, que ha trabajado en el pasado en lo que tiene que ver con promoción de la salud. Doctor Castañedas, llegó el coronavirus, toca la puerta de Panamá. No hay casos, pero toca la puerta. Ya tenemos casos en México, en Brasil, en Ecuador. Y hay muchas posibilidades, quisiéramos que no fuera así, que en Panamá se presenten casos por el tipo de economía que tenemos. ¿Cuál sería la protección que tienen los panameños frente a una enfermedad como esta que se está propagando rápidamente? Sí, buen día a todos. En efecto, nosotros tenemos que tener la certeza de que el coronavirus de alguna forma va a llegar o a afectar a Panamá, porque somos un país de tránsito. Somos el hub de las Américas en cuanto a aviones, y así que en algún momento alguien puede venir y nosotros tenemos que estar preparados. La gran ventaja del panameño no es solamente que nos ufanamos de tener buena suerte, que las desgracias lamentablemente que afectan otras áreas, aquí siempre nos hemos salvado, por decirlo así, que las crisis nos pegan pequeños. No podemos confiarnos. Eso es equivocado. Tenemos que hacer lo correcto. Nuestro código sanitario nos da la ventaja de más de 60 años, es decir, un gran visionario donde se da facultades al Ministerio de Salud para tomar medidas extremas de ser necesario para proteger la salud y protección de todos los residentes en Panamá. Entonces, nosotros tenemos que encaminarnos y cerrar filas, todos los gremios de profesionales y trabajadores, con las autoridades sanitarias. Esto no es cuestión política, esto no es cuestión de amiguismo, esto no es cuestión de crear pánico para ganar ventaja política de fulano contra mengano. No, aquí en temas de salud tenemos todos que actuar con la sabiduría y la conciencia para mantener la calma, para evitar el pánico, para que nosotros podamos hacer lo correcto. Las medidas sanitarias deben de bajar de una sola línea y deben de vencerse los problemas de comunicación que a veces se encuentran los ministerios que no saben comunicar las cosas. Tienen que hacer lo imposible para que tengamos una sola línea de comunicación, que todo el mundo permee y que todos los gremios vamos a tener que trabajar en esto, ayudar a meter el hombro, gobierno que sea amigo, no amigo, te llevas bien, te llevas mal. En salud, la población tiene que escuchar a sus profesionales, que en este sentido queremos pues que todo salga bien, que haya la menos cantidad de afectados y que nosotros tenemos la experiencia ya en situaciones sanitarias anteriores como el H1N1, donde por ejemplo en el caso de la vacunación fue masiva, fue extrema, y las medidas de capacitación a la gente, el lavado de manos, el uso del gel alcoholado, las precauciones, lo que se llama la etiqueta respiratoria, cubrirse la boca y todo lo demás cuando se tose o se respira, ha hecho que se cree esa conciencia. Pero la conciencia no debe ser solamente cuando hay crisis, sino que tiene que ser un hábito ciudadano. Nuestros niños, ahora que entran a la escuela esta primera semana, lo primero que tienen que hacer nuestros maestros, educadores, el Meduca tiene que ponerse en las pilas y el Ministerio de Salud tiene que presionar a que eso sea tema obligatorio en las escuelas y universidades, la etiqueta respiratoria, el cuidado del lavado de las manos. Dentro de los útiles escolares, todo panameño tiene que incluir un gel alcoholado para sus hijos. Todo panameño tiene que regresar al hábito de tener pañuelo. Eso se perdió. Antes los niños, todo el mundo cargaba su pañuelito y su cosa. Ahora hay pañuelos, no como en ese entonces que eran todos de tela, ahora hay pañuelos desechables, mejor todavía. Tomemos los buenos hábitos y aunque el coronavirus en algún momento toque Panamá, no nos va a afectar si somos conscientes de proteger a nuestra población con la educación y también a nuestro personal, porque el problema que hemos visto en otras áreas es de que
lo está viendo Francia, lo está viendo Italia, es que se está afectando a la gente que está atendiendo porque no les dieron los materiales con qué cubrirse, con qué proteger. Y cualquiera puede ser afectado, pero lo más grave es que te afecte y no tengas quien te atiende porque está enfermo. Ojo con eso. Los profesionales, ¿qué esperan de las autoridades, reconociendo que en Panamá hay un gran número de panameños profesionales al servicio en todas las ramas de la economía? Mira, lo primero es que debemos apuntar justamente esto que estamos haciendo, a la comunicación. Esto es un tema que la población entera, de todos los grupos etarios, tienen que estar informados no solamente de la ejecución de política del Estado en materia de salvaguarda de la salud, sino lo que tú acabas de señalar, en la conducción que debe tener cada persona, niño, niña, adolescente y adulto con respecto a su propia protección y a la protección de su entorno. No lo estamos haciendo en este momento. No hay que esperar hasta que estemos a la puerta de un primer caso para empezar a hacerlo. Yo la verdad que te agradezco y te felicito, James, por este programa. Es importante educar a la población en que, más allá de si llega o no un caso, más allá de lo que vamos a hablar más adelante, de la letalidad que pueda tener este virus, a diferencia de otros virus que han afectado a la humanidad, es momento en que como sociedad nosotros comprendamos que la comunicación es fundamental. Y desde los profesionales, desde la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, le decimos al gobierno central que nosotros estamos en la disponibilidad en todas las instancias que sean necesarias, empezando por el MEDUCA, el Ministerio de Educación, los medios de comunicación, todos, no solamente la televisión, los medios radiales, los medios escritos. Todos tenemos que abocarnos a informarnos de lo que está pasando, no solamente en el foco del origen del problema que es la República Popular China, sino que en todas las partes del globo terráqueo donde ya están siendo afectados, y que vamos a tratar en este programa las afectaciones no solamente de la enfermedad propiamente que pueda adquirir la persona, sino las repercusiones en materia económica, en materia política, en materia social de nuestro comportamiento en función de una pandemia que podría ser, ¿no? Quiero leerles un reporte, el más actualizado este domingo, que dice lo siguiente: las personas mayores o que ya sufren de enfermedades como diabetes, y lo repito, diabetes, entendiendo que según las estadísticas, un 20% de la población panameña podría ser más o menos la que esté afectada por diabetes. 14 se habla en el estudio del Gorgas. Los reconocidos. Pero el detalle Exacto. es ese, ¿no? Que el problema no es si es 10, 15, 20, 14. Sino que hay muchos que no saben que claro, son diabéticos, que son más susceptibles, que los médicos reconocen como prediabéticos. Eso. O diabéticos iniciales. o diabéticos que están en negación, que no aceptan que son diabéticos. Diabetes, asma, en un país donde tenemos muchas enfermedades respiratorias, hipertensión. Caramba. Personas que sufren de la presión arterial, que puede ser la mitad del país. Sí, sí, sí. Unos por razones económicas y otros por razones de salud. 40%, sí. Son los más vulnerables Wow. frente a la epidemia del nuevo coronavirus. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Tenemos, a mi juicio, un caldo de cultivo en Panamá. Potencial. Hay una potencialidad de contagio si la enfermedad se presentara. Porque cuando vemos las estadísticas en China, en Corea del Sur, en el norte de Italia, Japón, en Canarias, en los países donde se ha presentado, la mayoría de los contagiados y fallecidos tienen estas características. claro. Pero también la enfermedad tiene un impacto de carácter económico. Y nosotros hemos traído hoy a este panel al economista Miguel Ángel Ramos. Y quisiéramos saber, ustedes los economistas, ¿qué impacto creen, además del impacto mundial, puede tener en la economía panameña? El impacto ha sido muy, muy grande, y particularmente en cuanto al desarrollo del comercio mundial. Por ejemplo, entre 1992 y el año 2006,
la tasa de crecimiento del comercio mundial fue del 7% anual, pero a partir de la crisis financiera hasta el presente, la tasa de crecimiento es de menos del 3% anual. Incluso muchas veces la tasa de crecimiento del comercio mundial está por debajo de la tasa de crecimiento del Producto Mundial. Entonces, esta situación del coronavirus tiene un impacto en el comercio mundial y nos afecta porque China es el segundo usuario del canal de Panamá. Indudablemente que eso tiene algún impacto en cuanto a los tráficos por el canal de Panamá, y China es también el principal proveedor de la zona libre de Colón. Así que es indudable que tiene algún tipo de impacto. Ujú. Doctor Castañeda, ¿cuáles deberían ser los pasos que se deberían adoptar tomando en cuenta que mañana comienza el año escolar y vamos a tener a miles de niños juntos, entendiendo también que cuando los niños se encuentran en las escuelas, muchas enfermedades son propias de ese conglomerado de muchachos, resfriados, enfermedades infecciosas, alergias? Es una realidad que todo aquel que empieza en el año escolar se puedan resfriado, sobre todo en las guarderías. Eso es histórico. Toda la vida pasada los niños intercambian virus unos con otros. La educación de lo que se llama la etiqueta respiratoria, lo que es cubrirse la boca, con la parte interna del codo, usar los pañuelos, lavarse las manos, cuando anda tocando mucho las cerraduras en lugares públicos, escuela, biblioteca, baño, lavarse las manos, regresa a su casa, lávese las manos, quítese la ropa, fue a visitar a alguien al hospital, no anda abrazando y tocando a todo el mundo, quítese la ropa, cámbiese, porque eso usted estaba en un lugar, el lugar donde más se muere la gente es en el hospital. Así que usted viene de un lugar donde hay mortalidad. Entonces, asimismo, en el caso de las escuelas, y esto no es solo por el coronavirus, esto es porque hay que regresar a los hábitos sanitarios correctos en la población, tenemos que reforzar en esta primera semana. Yo esperaría de las autoridades sanitarias es que se tomaran los centros escolares en conjunto entre Meduca y Minsa, incluyendo la Caja de Seguro Social, que de alguna forma tiene sus redes de atención primaria. No sé si la odontóloga que han puesto a cargo, que es familia del presidente, estará consciente del valor del trabajo que le toca hacer, pero tienen que despertar y tienen que ponerse en las pilas, porque esta primera semana son clave. No tenemos todavía ningún primer caso de coronavirus en Panamá. Vienen las lluvias ahora a finales de marzo-abril. Vienen la gripe tradicional, estacional, la de siempre. Y esto va a servir para tratar de educar y frenar cualquier tipo de propagación de infecciones. Si no se aprovecha este momento, se pierde un momento valioso. Estamos aquí en La Tuerca analizando el impacto del coronavirus y las medidas que se deben adoptar en Panamá. Vamos al cambio comercial y volvemos. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en La Tuerca analizando el impacto del coronavirus y las medidas que se deben adoptar en Panamá con Rebeca Yanis Orobio, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesionales, el doctor Fernando Castañeda, secretario general de la MOAC, y el economista Miguel Ángel Ramos Estrada. Sí. Me ha compartido, Rebeca, la Constitución de la República. En el capítulo 6 sobre salud, seguridad social y asistencia social, en su parágrafo 4, artículo 110, dice lo siguiente: es responsabilidad del Estado
combatir las enfermedades transmisibles mediante el saneamiento ambiental, el desarrollo de la disponibilidad de agua potable, la que no tenemos ahorita, y adoptar medidas de inmunización, profilaxis y tratamiento proporcionadas colectivas o individualmente a toda la población. El doctor Castañeda, al principio del programa, ha dicho que todas las asociaciones de profesionales, todos los gremios médicos, toda la comunidad científica está a disposición del Estado para preparar el país, para combatir, para prevenir esta y otras enfermedades. Porque si el coronavirus se presentara aquí, que lo han reconocido las autoridades, que está a las puertas del país, se convertiría entonces en un problema de salud pública nacional. Así Pero es. nosotros tenemos aquí muchas enfermedades que hay que combatir todos los días. Incluyendo el dengue. Tenemos Así dengue, es. tenemos unas gripes que hace 20 o 25 años se conocían muy poco de ellas. De hecho, el país Así todos es. los años ahora tiene una campaña de inmunización sostenida en los últimos 10 años que está preparada para abril. Pero la pregunta que yo me hago, y yo no sé si ustedes coinciden conmigo, ¿por qué no se adelanta la campaña de vacunación al mes de marzo? Sería lo lógico. Las vacunas deben estar llegando o deben haber llegado ya o deben llegar en los primeros días de marzo. Sí se puede. En algún momento, la final de la administración pasada, me tocó cuestionar a una de las personas encargadas del MINSA. Y decían, no, lo que pasa es que la hacemos simultáneamente con el resto de Latinoamérica porque es la jornada de vacunación de las Américas. Y bueno, hay que a veces hacer excepciones. Sí, pero, pero es que hay una amenaza Esta ahora. es una buena ocasión Claro. para adelantar la vacunación, presionar a que venga el insumo que viene de Francia, si no me equivoco, que la hacen. Y entonces nosotros proceder a vacunar activamente a toda la población que así lo requiere. Ahora, haciendo la salvedad que una cosa es influenza, otra cosa es coronavirus. Por Eso que supuesto. quede claro. Pero las medidas de cuidarse para influenza o para coronavirus es la misma. Claro. Son exactamente las mismas. Así que si el panameño aprende y educa a los niños que no anden tosiendo, a veces tú lo ves en el metrobús o lo ves en el metro tosiendo con la boca descubierta, Claro. o estornudando alegremente, tú lo ves. Entonces, o en los centros comerciales, tú te das cuenta que hay un padre o una madre que no les ha enseñado y que nos cuesta a nosotros entonces andar regañando y llamando la atención de que tenemos que regresar a la No, etiqueta respiratoria. incluso en adultos no tenemos la cultura de la protección al resto y también de nosotros mismos. Mira, la verdad es que a nosotros nos preocupa un tanto el tema de los controles sanitarios que en estos momentos está ejecutando el Estado, no solamente en los puntos de llegada al país, de arribo al país, de extranjeros o de nacionales que vienen de afuera, porque los panameños también entran y salen del país por distintas circunstancias, y entendemos que según la información que se emana al Ministerio de Salud, se plantea que Panamá está cumpliendo con las exigencias que la Organización Mundial de Salud ha recomendado, con las recomendaciones básicas. Pero lo cierto es que vemos también, inclusive en la región centroamericana, que otros países se plantean un poquito más, medidas un poquito más allá de lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud. Entonces yo sí creo, y lo digo porque este programa trata exclusivamente del caso panameño, que en función de que el Aeropuerto Internacional de Tocumen es en efecto un hub de tránsito aéreo, no solamente de Centroamérica, sino de toda la región latinoamericana y del mundo, evidentemente nos obliga a que políticamente nosotros vayamos 2-3 pasos más allá de lo que mínimamente dice la Organización Mundial de la Salud. Eso en primer término, ¿no? Y eso implica toda una serie de mecanismos que se implementan en estos puntos de desembarque y embarque de personas y también de bienes, que dicen que el contagio con la segregación y tal puede ser que dure muy poco porque es un virus que, menos mal,
Menos mal, tiene un tiempo de vida muy corto, a cierta temperatura no nos afecta, pero igual, por un tema sanitario. No le gusta el sol, pero cuidado que vienen las lluvias pronto, ese es el problema. No, dicen que el verano va a estar un poquito largo, eso, pero Ojalá. esas son ventajas que no nos podemos correr a riesgo, como bien lo planteaste tú hace un momento. Y mira, Jane, sí nos preocupa no solamente el tema del aeropuerto internacional de Tocumen y el resto de los aeropuertos que también reciben visitantes de afuera, sino que los puertos, no solamente el tránsito por el Canal de Panamá, las dos vías nuestras en las que, por ejemplo, en el caso de los prácticos del canal tienen un riesgo altísimo, porque tienen que abordar la nave y transitarlo por la vía acuática. No sé si estamos tomando todas las medidas para la protección. Como dice la Constitución, está obligado el Estado a proveerle a todos los nacionales. Y mira, hay puertos aquí que la verdad que los que no estamos en esa actividad, pues no manejamos eso. Pero, por ejemplo, el puerto de Balacamonte, que está muy cerca a la ciudad capital, aquí en Panamá Oeste, recibe todos los días embarcaciones del Asia. Y la pregunta sí, de Filipinas, ¿qué te parece? Caray. Bueno, ayer casualmente el Ministerio de Salud estaba inspeccionando los barcos pesqueros procedentes de Filipinas y creo que había otro país asiático. O sea, sí hay unas medidas que se están adoptando en todos los puertos principales, porque habrán unos puertos pequeñitos donde no entran estos marineros de esos países. En los puertos sí hay unas medidas. Yo creo que donde se es más flexible es en el aeropuerto de Tocumen. Porque, insisto, hay panameños y extranjeros que están llegando a China a través de terceros países y que no son sometidos a ningún protocolo básico. Así es. Ni la anotan el nombre. Ni siquiera le anotan el nombre, cuánto tiempo estuvo en China, si estuvo en Italia, en Corea, en España. En España ya hoy se habían confirmado 49 casos nuevos. Sí. Y lo interesante es que en Europa se están presentando los casos en dos países con los cuales Panamá tiene mucha relación aérea y portuaria: Italia y España. ¿Usted cree, don Miguel Ángel, que Panamá va a ser afectado económicamente por el coronavirus o vamos a superar esa crisis? ¿Qué pasaría con las situaciones si la gente entra en pánico, no quiere salir, no va a los moles? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para evitar esa situación? Bueno, hasta ahora se han manifestado cierta preocupación por esta situación, pero no he oído por parte del Ministerio de Economía y Finanza o de algunos ministerios pertenecientes al gabinete de los temas económicos, por ejemplo, cuál podría ser el impacto del coronavirus en Panamá. Sí he leído algunos reportes de la autoridad del Canal de Panamá sobre eso, ¿no? Y ellos sencillamente lo que han hecho es expresarse con bastante cautela. Pero sí es evidente de que en alguna medida, en virtud de que Panamá es una plataforma internacional de servicios, que si se presenta un caso de coronavirus en Panamá, en alguna medida vamos a ser afectados. Y no hay duda de que la situación tiene un impacto sobre el comercio mundial, y eso lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Y hace un par de días nosotros hemos leído, por ejemplo, pues el impacto que tuvo dicho tema en la bolsa de Nueva York, en donde el índice Dow Jones tuvo una caída de 1.200 puntos, lo que es un impacto muy grande, pero que todavía no se nota porque los mercados financieros están bastante sobrevalorados.
¿no? Así que sería interesante que el Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Comercio e Industria se pronunciara sobre ese tema. Claro. Aparte de que realmente yo le pediría a la autoridad del Canal de Panamá que diera más información con más frecuencia de cuál es el impacto que ellos creen que puede tener pues esta situación en Panamá. O que ya está teniendo y no sabemos, ¿no? Doctor Castañeda. Para mí es importante que de alguna forma la gente que reproduce este programa y que le hace llegar esto al sector empresarial, James, compañeros de la mesa, nosotros tenemos que hacer que las autoridades sanitarias y los sectores empresariales, que a veces son un poquito difíciles entender estos puntos, y no estoy hablando de mandar a la gente a tomar agua en el río y demás, sino cosas, ahora estamos hablando de algo mucho, 1000 veces más delicado. El permitirle al trabajador que se sienta un malestar, que vaya al médico y no le estén molestando con respecto a la constancia o la incapacidad en este momento, o permitirle de que se le dé una incapacidad, y si a uno por un cuadro gripal, para que no riegue eso en las empresas, da mucho más valor, golpea mucho menos, por decirlo así, la economía nacional. Mejor tener a esa persona resguardada, no contaminando a más, que andar presionando a la gente para que vaya a trabajar en estados de alto contagio. Entonces, estoy llamando la atención con respecto a eso porque necesitamos que el sector empresarial se involucre en esto. Porque cuando toque incapacitar a alguien, por ejemplo, en un periódico, se enferma un tipo de redacción o de la prensa y lo mandan a cuarentena, ¿quién le va a pagar? Entonces, el decreto del ministerio habla sobre eso, pero necesitamos que los sectores empresariales no afecten la planilla, tampoco a los personal de salud, no, pero en este caso al trabajador no lo afecten, porque alguien, por la desesperación de la comida en su casa, de que no lo saquen de planilla, va a ir y lo que va a hacer es contagiar a todo el mundo. Entonces necesitamos que haya una conciencia del sector empresarial de que para evitar que Panamá sea golpeado económicamente por esto y laboralmente, pues los sectores laborales, necesitamos que haya conciencia y que los sectores del gobierno se metan a hablar con el sector empresarial ya, no esperen el primer caso. ¿Qué son los coronavirus? Y aquí voy a involucrarme en la parte de la definición científica. Correcto. Según la Organización Mundial de la Salud, son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más grandes, como ocurre con el coronavirus causante, por ejemplo, del síndrome respiratorio de Oriente Medio y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo. Un nuevo coronavirus, como en el caso de esta llamada neumonía atípica que ha aparecido en China, es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. ¿Qué dicen los científicos? Que tiene que ver con hábitos alimenticios. Así es. Del consumo de animales salvajes que tienen el virus. Hay muchas teorías, que los murciélagos, que las víboras, que el pangolín, eso se está estudiando. Lo que sí es cierto que en China se adoptó una medida drástica hace 2 semanas, prohibir el consumo, el tráfico, la venta y el comercio de animales salvajes, como una de las medidas del gobierno chino para evitar que haya una fuente de contagio ahora y en el futuro. En el caso de Panamá, sí hemos visto a las autoridades reunidas, adoptando medidas, pero yo creo que no es suficiente. Se ha hecho lo mínimo. No hay en este momento campañas de educación y concienciación activas, lo que no significa que no sean contemplado o considerado, pero no están activas. Es correcto. Y ya debieron comenzarse a desarrollar, porque mañana comienza el año escolar. Estoy escuchando de concentraciones y manifestaciones masivas de grupos sociales durante el mes de marzo. Estamos viendo que se están realizando conciertos con artistas. Acaba de pasar los carnavales, imagínate. Viene la Semana Santa, que implica concentración de miles de panameños. Todo también tiene un efecto negativo en la economía.
Pero entonces hay que asegurar, o sea, nosotros no podemos entrar en pánico, que la gente no vaya a ningún lado, nadie quiera salir. Pero hay que educar. Pero hay que educar. Pero el detalle es ese, si no hemos hecho el primer paso, que es educar, Así es. entonces vamos a acabar tomando medidas Prevenir, extremas. claro Si que no sí. se previene, entonces va a ser la contención, y es lo que no queremos. Por ejemplo, en caso de contención, va a tener que tener también mascarillas y ¿cómo se llama? Ropa de protección personal, la policía. Porque en algún momento va a haber personas que no van a querer respetar las reglas del Justamente juego. para allá yo iba. Si pasa, entonces nosotros tenemos que estar conscientes. ¿Están las instituciones ya abasteciéndose? Esa es una pregunta interesante. Pero que hay que vamos al hacer. cambio comercial y volvemos con los minutos finales de Claro. la tuerca, aquí hablando sobre coronavirus. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estamos aquí en la tuerca conversando con Rebeca Yanis Orobio, presidenta de la FEDAP, Miguel Ángel Estrada, economista, y el doctor Fernando Castañeda, secretario general de la MUAC, y también un médico involucrado en todo lo que tiene que ver con educación en salud. Y en los minutos finales del programa, Rebeca, ¿qué recomienda la Federación a las autoridades de salud, al Ministerio de Educación, al gobierno nacional, frente a una amenaza, porque es una amenaza, el coronavirus? Mira, varias cosas básicas y fundamentales. A veces este tipo de amenazas sirven para que reflexionemos sobre las cosas que no estamos haciendo en debida forma y cómo podemos nosotros como país resolver. Mira, el tema del agua es fundamental. De una vez por todas, y gracias a este tema del coronavirus hay que ponerlo como punto número 1 neurálgico. El IDAN, el Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacional de Panamá, no puede seguir en las condiciones en las que está de hace 50 años. Esa institución tenemos que de una vez por todas, responsablemente como nación, decir vamos a invertir esta cantidad de dinero, el presupuesto general de la nación, para resolver de una vez por todas el que no haya una potabilizadora, sino 2. Para toda la provincia de Panamá y para el resto del país. No es posible que ante una amenaza como esta, cualquier otro virus que venga, Panamá como nación no tenga la posibilidad de contar con lo más vital para la salud, que es el agua. Y aquí en Panamá hay gente, aquí en la capital, que no tienen acceso durante las 24 horas del día al agua potable en su casa, porque somos un estado irresponsable. Punto número 1. Segundo, la comunicación, como lo dije al principio, es necesario que el Ministerio de Salud comprenda que esta es una amenaza que nos atañe a todos y a todas y que tenemos que estar informados todos. ¿Y qué resulta? El Estado tiene que entender que los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, llegan a la población panameña y por tanto el Estado tendrá que invertir un dinero adicional en los medios de comunicación, que en el caso de los periódicos, por ejemplo, que no solamente están impresos, sino que también yo los veo electrónicamente, muchísima gente lo ve electrónicamente, aparece esa información que está a la mano, no solamente la noticia del día que luego al día siguiente ya no está. Entonces el periódico sí que es necesario, la radio llega a todas partes del país también. Entonces, señores, yo llamo la atención al Ministerio de Salud a que solicite un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas para el tema de la divulgación en los medios de comunicación. Y lo tercero que es importante aquí es que hay que generar, no solamente con el Meduca, sino con, ahora tenemos un Ministerio de Cultura. Bueno, vamos a hacer cultura de una vez por todas en este tema del coronavirus, que es una amenaza y una amenaza inminente para Panamá, porque más allá de que Jesús nació aquí, como dicen algunos, o Dios, no sé, y que el clima nos es favorable porque puede morir el virus, tenemos un hub de las Américas en Panamá, que es una puerta de entrada, no solamente para ese virus, mi estimado James, sino para muchísimas otras afectaciones en materia de salud. Y el Estado panameño no tiene la capacidad, no tiene la planificación para resolver un problema como este. Y entendamos, teniendo aquí un hub aéreo, que los aviones son una fuente de contagio ideal. Así es, concentradísimo. Usted como economista, previendo todo este escenario, ¿qué recomendaría? ¿Qué medidas se deben adoptar
para prepararnos en caso de que tengamos alguna contingencia producto del coronavirus? Bueno, como he dicho con anterioridad, Panamá es una plataforma de servicios internacionales y toda esta crisis del coronavirus está teniendo un impacto sobre el comercio mundial. Y Panamá, por tener el canal de Panamá, es precisamente susceptible a los efectos de eso, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es que el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio, el Comercio e Industria, la Presidencia de la República, la autoridad y la autoridad del Canal de Panamá informen con regularidad a la población sobre cuáles son los posibles efectos que puede tener esta crisis y cuáles son las medidas que se están adoptando precisamente para saber cuáles son las respuestas que se van a dar en caso de que se presente dicha eventualidad en nuestro país. Doctor Castañeda, ¿qué deberíamos hacer de hoy en adelante, asumiendo que no se van a aparecer casos en un primer escenario y asumiendo en un segundo escenario que podrían aparecer casos? El periodo de ventana que tenemos, o periodo de fortuna, que todavía no tenemos el primer caso, es un periodo valioso que no debemos perder. Que el gobierno nacional tiene que entender que, como dicen, Dios siempre se apiada y tiene misericordia de Panamá y nos da la oportunidad de prepararnos, pero ojo, nos está dando chance, no ha llegado todavía, pero es para prepararnos, para que hagamos lo correcto. Para que hagamos lo correcto en el lado empresarial, de que empiecen a tomar sus medidas de contingencia. En el lado del Ministerio de Economía y Finanzas, para que empiecen a recortar esos gastos superfluos, esos gastos que tienen en los municipios de que por movilización y tonterías de esas que se han inventado ahora para andarse subiendo los salarios, y empiecen a desviarlo hacia el área de salud. Empecemos nosotros a actuar, a comprar. En vez de estar pensando en playa, empezar a pensar seriamente en cómo tener preparadas las comunidades, cómo darle agua a las comunidades, cómo tener el manejo del desecho, o sea, que no haya acumulación de basura, que sea foco de otras enfermedades, que se combinen unas con otras, junto con animales, ¿no? Alimañas y demás. Que un Ministerio de Desarrollo Social no esté pensando que solamente es para dar chequecito de 120 a los 65. No, que también se dé cuenta que tiene que meterse con la población vulnerable, las poblaciones indígenas, las poblaciones en áreas humildes, que no tienen acceso al agua, que le pueden dar gel alcoholado, que le pueden dar materiales para la limpieza y que tiene que meterse a la educación, que el Ministerio de Educación tiene que aprovechar estas primeras 2 semanas en común acuerdo con el Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social, meterse de lleno. La caja tiene que ver con los asegurados, tiene que meterse con las empresas y con las instalaciones educativas cercanas, y Ministerio de Educación con Ministerio de Salud, con todas las instalaciones sanitarias, educativas, tanto privadas como públicas, a educar. Este periodo es el periodo de hacer todo lo posible para educar, y los despachos de primera dama, presidente y demás, no solamente regalen besitos y regalen saludos, vayan buscándole gel a la gente, vayan buscando conseguirles el agua a la gente. O sea, hay que tratar de hacerlo correcto. Todo eso va a sumativamente dar un efecto positivo, de que en el segundo escenario, si se da un caso, lo sofocaremos con rapidez. Pero ojo, hay algo que no he marcado y que voy a resaltar en estos últimos segundos. Es que nosotros ya venimos con un déficit de medicinas, ya venimos con déficit de guantes, ya venimos con déficit que no ha habido por compras y demás, atrasadas, problemas, impugnaciones, lo que sea. Evalúen las autoridades sanitarias si hay que declarar emergencia para abastecer todo, o usar mecanismos mucho más ágiles, más rápidos para comprar y abastecer todas las medicinas que nos hacen falta, porque no es lo mismo un diabético bien controlado que se enfrenta al coronavirus a un diabético que no tiene sus medicinas. No es lo mismo un hipertenso bien controlado o un asmático bien controlado a uno que está descompensado porque no tenían sus medicinas o tenían que comprarlas, o comen las medicinas. Eso no puede ser. Entonces, señores del gobierno, este es el momento que se nos está agotando de hacer lo correcto, de abastecerlo todo. Y en el caso de los medios, si bien es cierto, viven, eso es un negocio, viven de la publicidad y lo que se les compra, también ahí tiene que haber responsabilidad social
Y todo lo que el gobierno ponga sobre el coronavirus y la prevención de enfermedades debe de ser doblado en las ediciones, Claro. en las producciones, en los tiempos que se le dedique para educar a la población, porque si no, no vamos a Sobre enfermar eso todos. quiero ahondar. No hay y no ha habido en este periodo ningún acercamiento serio del Ministerio de Salud con ningún medio de comunicación social, No puede ser. con ninguno, para pedirle a los medios que se sumen a la campaña de educación que hace falta. Porque la Constitución es clara, pero las leyes también. Los medios de comunicación en tiempos de crisis sanitaria Así es. Tienen la obligación, tienen código sanitario. una responsabilidad de contribuir en la educación ciudadana. De hecho, ya muchos medios lo están haciendo. Así es. Pero ¿quién debe liderar esa campaña? Es el Ministerio de Salud. Y yo estoy seguro que si el Ministerio de Salud asalta esa iniciativa, todos los medios van a participar porque se trata de la salud, del bienestar y de la vida de todos los panameños y de los no panameños que viven en este país. Así es. Y lo otro es que toda crisis se debe convertir en una oportunidad. Correcto. Y qué bueno sería que aprovechando este mal que se llama el coronavirus, nuestro sistema de salud público se montara sobre la crisis Y se para fortaleciera. resolver lo que el doctor Castañeda ha anotado, descrito. que todos sabemos. Medicamentos, Así es. guantes, Insumos. Pero insumos, crisis, todo. todo lo que hace falta en los hospitales y clínicas de la Caja del Seguro Social. Centros. En los hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud, pero además en las farmacias, Claro. porque todos los años hay un padecimiento de los panameños que no tienen la posibilidad, que es la gran mayoría, de acceder a la medicina privada porque es muy costosa para los ingresos que tienen. Entonces yo creo que hay una oportunidad del gobierno, del Ministerio de Salud, de las autoridades, de encontrar las fórmulas, porque no debemos esperar que aparezca el primer caso. Así es. Si esperamos que aparezca el primer caso, no tenemos educación, no tenemos insumos, no estamos preparados, no están educadas las fuerzas que van a intervenir para proteger a la gente, como son los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los farmacéuticos, el personal administrativo de los hospitales, las policlínicas y los centros de salud, las agencias de la ley. Porque cuando surgen estos brotes, la policía tiene que entrar, Panamá no tiene ejército, a controlar el orden público. Porque lo más duro cuando hay estas epidemias es que se le imponen medidas restrictivas muy duras a la población. Pero la población, por razones naturales, quiere tener libertad. Y es posible, como está ocurriendo en China, Por miedo, que pánico. quiera irse del lugar, salir, no hacer caso a las normas básicas de protección, entonces tiene que entrar la autoridad a poner orden público. Así es. Entonces yo creo que coronavirus debería convertirse como en el motor que impulse la solución de todas las cosas que nos rodean. A recortar gastos superfluos y dedicarlos a lo que debía solucionar a la población hace rato: el agua, Hacia la allá voy. alimentación y los medicamentos, las prioridades, ¿Usted no cree, playa. Miguel, que tenemos los recursos en Panamá para resolver esas cosas? Yo creo que sí los tenemos, pero siempre falta La voluntad. la voluntad política para poder acometer los casos. Sí, mira, yo la verdad que antes de terminar y que recogiendo un poco sobre todas estas últimas reflexiones que ha hecho, yo llamo al gobierno central porque son los responsables en materia política y pública de tomar las decisiones frente a esta amenaza que tenemos, una amenaza de salud que sin duda alguna tiene otros factores, entre ellos económico. Miren, no solamente esa provincia que ha sido la mayormente afectada en China, sino otras provincias, digamos, adyacentes en China, son provincias productoras de distintas
distinta producción que nosotros consumimos en la América Latina y en Panamá. Como bien dice Miguel, en algún momento veremos las repercusiones de ese tema comercial. Pero mira, en materia política, de las relaciones que en este momento están congeladas entre Panamá y China, y en materia de emergencia sanitaria, los estados tienen que definir en función de no solamente su presupuesto que tengan para adquirir los medicamentos, los insumos, etcétera, que se requiera para contrarrestar una amenaza de salubridad importante. Y tienen que definir entre los medicamentos, por ejemplo, que le llaman genéricos, que provienen básicamente de China, y aquellos medicamentos que son, ¿cómo es el nombre oficial de los medicamentos de las casas farmacéuticas? Hay originales y genéricos. Los originales son los originales y los genéricos. ¿Qué pasa? En este momento, los estados... Innovadores se le llama. Innovadores. Las naciones tienen que decidir en función de su presupuesto, cuál de ellos puede adquirir. Mira, en el caso de China, ellos seguramente tendrán la vitamina C que tenemos que proporcionarle a este porcentaje importante de panameños y panameñas que están no solamente con diabetes, sino que también tenemos un porcentaje altísimo de la población que tiene hipertensión arterial, que son justamente esa población más vulnerable para este caso del coronavirus. El Estado panameño, como dices tú, tendrá que definir si declara una emergencia, tiene que traer no solamente los medicamentos para esas enfermedades que le permiten a esta persona ser menos vulnerable para la enfermedad, sino que además tienen que agregarle la vitamina C a ellos y al resto de la población de una manera efectiva, rápida y urgente. ¿Usted cree que la población humilde tiene acceso a muchas, no, pero el Estado tiene que hacerlo. Frutas en este momento? Frutas y vegetales, por ejemplo. No puede. Entonces, ese es el ministerio que me faltó mencionarte, que es el MIDA, que tiene que asegurar que a la población también hay que incorporar la se involucre en eso. Tengamos o no tengamos casos de coronavirus, hay otras enfermedades que nos están afectando. Claro. Mientras tanto, usted, el que está en casa, el que nos escucha en la radio, lávese las manos. Si puede tener un gel alcoholado, téngalo. O alcohol, use un pañuelo. Y consuma vitamina C. Trate de consumir en la medida, en la medida de lo naranja, posible, limón, que su alimentación sea lo más sana posible. mandarina. Mucha En agua. su casa tenga el baño limpio. También. Hable con sus hijos, hable con sus hermanos, hable con su pareja, hable con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. La educación es el primer muro de contención para esta y otras enfermedades. Yo agradezco a Rebeca, a Fernando, a Miguel por la participación y esperamos que el Estado panameño, el MIDA, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación hagan lo que le corresponda por el bienestar y la salud de los ciudadanos. Esta es La Tuerca, nos vemos el próximo domingo. Hemos presentado La Tuerca,